A Kelly Cabana y a nuestros compañeros de Noticias RCN, muchísimas gracias por toda la información. Bienvenidos, yo soy Maritza Aristizábal y todas nuestras audiencias ya saben que desde el lunes nos conectamos aquí y ahora por la FM. Nos escuchamos y nos vemos para analizar los temas de la semana y para marcar la agenda. Y hoy nos convoca una voz de esperanza, de resistencia, de valentía en la región, María Corina Machado, la líder opositora venezolana que ha sido reconocida internacionalmente por su lucha en defensa de la democracia, de la libertad, por su lucha en contra de un régimen, de un dictador. Ella fue reconocida con el Premio Nobel de Paz 2025. Pero ¿qué representa esto para Venezuela? Para la democracia, para que retorne la libertad allí a este pueblo hermano de Colombia. ¿Cuál es el verdadero rostro del régimen que está sosteniendo a Maduro y cuáles son las posibilidades reales de un cambio en los próximos meses? Como la misma María Corina lo ha dicho, de eso vamos a hablar en este programa. Quiero presentarles a mis invitados. A esta hora nos acompaña Marta Lucía Ramírez. Ella es ex vicepresidente de Colombia, pero además de eso es una persona muy cercana a María Corina. En los últimos meses trató de hacer parte de esa misión de observación electoral independiente que viajaba a vigilar esas elecciones en donde finalmente se las robaron a Edmundo González. Marta Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Marisa, es un placer para mí estar acá con ustedes y celebrando sobre todo una maravillosa noticia, no solamente para el pueblo venezolano, esto es para el mundo entero. Es decir, que en un momento de tanta incertidumbre, de tanta de pronto pesimismo, desesperanza en muchos países, ahí vemos un faro que se yergue firme, que nos muestra que el camino es la democracia, que el camino es la coherencia, que el camino es el carácter y la integridad para luchar por una causa grande como es la libertad de todo un pueblo, de tal manera que es una maravillosa noticia para el mundo entero. Claro, y que tantos efectos pueda tener también eso en nuestro país, en Colombia, con el gobierno del presidente Gustavo Petro, eso también lo estaremos analizando, pero quiero presentarles en este momento a mi otro invitado que también nos acompaña, y es Ronald Rodríguez. Él es investigador y vocero del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, que también conoce muchísimo sobre todo este proceso que ha vivido este país hermano desde hace décadas. Ronald, muchísimas gracias por estar con nosotros. Maritza, gracias por la invitación a la señora ex vicepresidenta y en efecto, esta es una noticia para la región, en un momento donde tristemente en América Latina vuelven las dictaduras, repuntan nuevamente. Al inicio del siglo solo teníamos la dictadura cubana, hoy tristemente la dictadura cubana se le han sumado la venezolana, la nicaragüense y la salvadoreña. Es un momento donde este premio también significa un regreso y un retorno, un espaldarazo a la democracia. Por supuesto que sí, más adelante en este programa pues intentaremos también conectar con algunas de esas voces opositoras, muchas de ellas que permanecen en el exilio y que han tenido que salir huyendo del monstruo de la dictadura, de lo que significa Nicolás Maduro. Pero Marta Lucía, arranquemos hablando por lo que significa este reconocimiento, el Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, pero lo que significa sobre todo para Venezuela, para tantos venezolanos que en algún momento dijeron, bueno, acá se nos acabó la lucha, lo último que teníamos sobre la mesa era ganar las elecciones, las ganamos pero nos las robaron y el mundo entero se silenció. ¿Qué significa este reconocimiento en este momento? Creo que lo más importante es lo que acabas de decir, Maritza, porque realmente para los venezolanos es tremendamente doloroso y frustrante que la lucha de Venezuela se ha vuelto un lugar común, se ha vuelto parte del paisaje. Nunca hay la misma reacción frente, por ejemplo, a los migrantes venezolanos que la que hay frente a los migrantes de Siria, a los migrantes de tantos otros países, como si el dolor de los venezolanos fuera menos doloroso. Yo creo que esta es la reivindicación para todo un pueblo que ha visto ya desafortunadamente durante 25 años esta indolencia del mundo entero, esta complicidad de tantos gobiernos en América Latina y también en otras regiones del mundo, porque es que recordemos en la época esa de UNASUR, toda esta cantidad de gobernantes en una actitud de total complicidad con una dictadura que cada vez más se iba consolidando hasta destruir totalmente las instituciones, hasta acabar obviamente, por ejemplo, con la Asamblea. Recuerden ustedes cuando toda la persecución a María Corina precisamente por su papel en la Asamblea, de tal manera que esto a los venezolanos lo reivindica, pero también es de alguna manera como ese estímulo para decirles sigan firmes
en esa causa, no pierdan la esperanza. La lucha ha sido larga, pero la libertad se acerca. La democracia es posible porque ya hoy el mundo entero está presionado y es muy significativo. Recordemos que este premio Nobel se da en Oslo y recordemos que aunque esto no tiene nada que ver con el gobierno, de todas maneras en Noruega ha habido, digamos, una cantidad de actores, ha sido el epicentro también de negociaciones muy importantes por lograr la paz y desafortunadamente también pues hubo momentos en que ese apoyo a una negociación con Maduro que todo el mundo sabía que entre comillas porque no había de verdad voluntad de Maduro, porque no había buena fe, porque no había integridad, porque no había compromiso con cumplir ningún acuerdo y entonces yo creo que también hay como una reivindicación a aquellos que de buena fe han creído estar aportando a diálogos y negociaciones de paz para decir hay momentos en que la ingenuidad resulta demasiado costosa, sobre todo para los países que sufren ese tipo de dictaduras, ese tipo de violencia, lo que le pasó a Colombia, sin ir muy lejos también con tanta participación a veces en las negociaciones de paz, porque una cosa es estar creyendo en el discurso de la paz desde Europa y otra cosa es estar sufriendo el rigor de una dictadura en Venezuela o el rigor de lo que significa un conflicto criminal por parte del terrorismo narcotraficante, lo que le ha tocado a Colombia. Entonces, los venezolanos tienen que saber que la democracia y la libertad van a llegar y yo sí tengo mucha confianza en que esto que ha logrado el presidente Trump también en el Medio Oriente sea cada vez más una presión, un disuasivo para que Maduro se dé cuenta que no tiene ninguna salida distinta que dejar el poder, ojalá, por las buenas. Claro, es un reconocimiento, por supuesto, para María Corina Machado, la gran líder de la oposición, pero detrás de ella toda una organización, muchos venezolanos que todavía permanecen allí en este territorio, enfrentándose al régimen, al asedio, al hostigamiento y muchos otros que han tenido que salir exiliados. De hecho, el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, está hoy en España, pero otra de esas voces opositoras muy importante allí en Venezuela que trabajó de la mano en la campaña con María Corina Machado y con Edmundo González es Pedro Urruchurtu, que a esta hora se conecta con nosotros. Pedro, muchísimas gracias. ¿Cómo reciben ustedes las voces de la oposición este reconocimiento a María Corina? Gracias por el espacio y bueno ver a querida Marta Lucía y tantos buenos amigos en este espacio. Mira, yo creo que lo primero se recibe con mucha responsabilidad en un momento tan crucial para Venezuela. María Corina justo lo acaba de publicar en su comunicado, fijando posición y aceptando este premio. Es un momento de profunda responsabilidad. El país lo ha recibido con mucha emoción, pero también con mucha determinación, y esto es una dosis más de energía en una determinación que ya los venezolanos tomaron, que es la de ser libres. Y yo no tengo la menor duda de que este reconocimiento, como lo decía, obviamente la construcción de la paz a veces puede ser muy dolorosa y el camino que ha trazado Venezuela a lo largo de estos 26 años ha sido muy doloroso, pero al mismo tiempo este tipo de reconocimientos no solo ayudan a estimular esta lucha, sino que sobre todo son un acto de justicia frente a tanta violencia, tanto terror, frente a tanta violación a los derechos humanos, pero al mismo tiempo es un incentivo y un estímulo para concretar y terminar la tarea que nos hemos encomendado, que es liberar a Venezuela, y lo vamos a hacer muy pronto. Pedro, ¿usted ha tenido la posibilidad ya de hablar con María Corina después de que conociera que fue la ganadora del Premio Nobel de Paz? Sí, estamos desde muy temprano en contacto con ella. Esto ha sido muy emocionante. Todos hemos llorado, nos hemos emocionado en la distancia de su clandestinidad y el exilio en el que estamos muchos. Nos hemos abrazado, pero estamos muy agradecidos desde luego, pero también muy comprometidos, ¿no? Y ella está bien, por supuesto está feliz por esto, pero sobre todo muy consciente del momento en el que esto se da y además el que fue totalmente inesperado, hay que decirlo. Su reacción, de hecho, publicada por la propia Academia del Premio Nobel lo confirma. Fue una cosa totalmente inesperada, pero ella está bien, está fuerte. Esto le da, por supuesto, aún más fuerza, y esa fuerza al final nos las transmite ella a todos nosotros y a su equipo y a todos los venezolanos. Así que nada, está muy
muy emocionada. Esto ha sido un día muy emocionante y es un gran día para ser venezolano, sin duda alguna. Como muchos latinoamericanos que estamos emocionados por este premio que se le entrega a María Corina, es que Pedro fue el director de Relaciones Internacionales de Comando Venezuela, que es ese movimiento que lleva al poder a Edmundo González y que por supuesto está detrás del liderazgo de María Corina. Pedro, la gran pregunta en este momento es si María Corina va a ir a recibir presencialmente ese premio en diciembre. En este momento está en la clandestinidad, pero ella también ha dicho reiterativamente en sus mensajes, estamos en los últimos días del régimen. Todo lo que estamos haciendo, créeme, y no hay día que no sea esa nuestra prioridad, es para cuanto antes salir de esta tiranía y desmantelar esta estructura criminal. Así que si todo va como va y seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pues por supuesto que yo no descarto que esto se pueda recibir personalmente. Pero al final, primero lo primero, y estamos trabajando arduamente desde hoy para que eso ocurra. Y no solamente eso, sino que si eso ocurre, también tendremos al presidente electo en la Cumbre de las Américas, como debe ser. Venezuela acaba de ser excluida del régimen venezolano, pero si evidentemente concretamos la transición, Venezuela sí tendrá representación democrática en la Cumbre de las Américas con su gobierno legítimamente electo en diciembre. Y de eso se trata esto, de acelerar los tiempos y hacer todo lo que tengamos que hacer. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero cosas y noticias como la de hoy, desde luego que nos ayudan mucho a concretar la tarea, que esa es nuestra única misión, porque solo liberando a Venezuela liberaremos a todos nuestros presos políticos, liberaremos a todos aquellos que hoy sufren las consecuencias de esta tiranía, pero sobre todo podremos avanzar en lo que tanto anhelamos, que no es otra cosa que reconstruir nuestro país. Miren, antes de irme a esta primera pausa que tengo que hacer en el programa, quiero preguntarle a Ronald Rodríguez, el investigador de la Universidad del Rosario, del Observatorio de Venezuela, que se conecta con nosotros, ¿qué significa esto en medio de la geopolítica mundial, en medio de todo lo que está pasando en este momento, ese despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe y de estas voces o ruidos de posible diálogo que podría reiniciarse entre Estados Unidos y Venezuela con la mediación de Qatar? Ronald. Maritza, yo creo que este es un momento bastante particular porque el tema venezolano se estaba diluyendo en la agenda internacional. Lamentablemente la situación en Medio Oriente y en Ucrania concentraba gran parte del interés global y Venezuela se iba desdibujando mientras que el régimen se seguía manteniendo en el poder a través de la represión. Y aprovecho lo que dijo Pedro frente a los presos porque tenemos más de 34 colombianos detenidos en Venezuela por los cuales el gobierno colombiano ha hecho muy poco todavía para su liberación. Es necesario que sus compatriotas que están detenidos sean liberados, pero también todos los presos políticos venezolanos. Y creo que Colombia tiene que seguir jugando un papel de presión. Es un momento particular porque, a diferencia de lo que dice la señora ex vicepresidenta y el propio Pedro, lamentablemente yo creo que esto no va a ser tan rápido. Hay una situación muy compleja en Venezuela, el régimen está enquistado, se mantiene en el poder, ha aprovechado la situación que se da con las tropas norteamericanas en el sur del Mar Caribe para aumentar incluso la represión, para exacerbar la persecución a los ciudadanos venezolanos e incluso a los ciudadanos de otras nacionalidades. Este premio lo que da es la oportunidad para reposicionar el tema venezolano nuevamente y ojalá logremos que se convierta en un detonante hacia una transición a la democracia. Tristemente las condiciones son muy complejas y eso lo tenemos que tener en cuenta los colombianos porque además más de 2.826.376 venezolanos han hecho de Colombia su hogar. Más del 27% de la población venezolana se encuentra en el exterior. La recomposición de Venezuela va a ser un proceso que no se va a dar en poco tiempo, va a ser un proceso de muchos años de construcción y de reavivamiento de un país que ha sido golpeado por una emergencia humanitaria compleja y prolongada en el cual lo ha hundido la dictadura venezolana. Pero este es quizá, sin lugar a duda, un punto en esa larga lucha por la democracia en Venezuela. Claro. La voz de la academia, de un experto que ha estudiado el tema de Venezuela, la voz, por supuesto, de la oposición venezolana, de alguien que está y que ha trabajado al lado de María Corina, y la voz también de la comunidad internacional con Marta Lucía Ramírez, que nos acompañan aquí y ahora en este programa desde el lunes analizando las noticias de la semana. Están con nosotros. Vamos a seguir después de esta pausa. Quédense con nosotros.
Aquí y ahora avanzamos con los temas de la semana haciendo análisis. Hoy con un tema muy importante, el reconocimiento que se le dio a María Corina Machado como Premio Nobel de Paz 2025. ¿Qué significa eso, por supuesto, para Venezuela? Se viene por fin el regreso de la libertad, de la democracia a este país. Va a caer finalmente el régimen de Nicolás Maduro. Seguimos analizando este tema, seguimos buscando respuestas. Pedro, usted que nos acompaña acá, que es una voz opositora, que está muy cercano a María Corina Machado y que ha tenido también que exiliarse, yo quiero preguntarle cómo se pueden conjugar tres factores muy importantes de los que hemos dialogado. Uno, por supuesto, pues esta presión militar de Estados Unidos, este despliegue militar en el Caribe. Otro, este reconocimiento a María Corina Machado. Pero además de eso, ese tercer factor que tenemos desde hace un poco más de un año, casi un año, que es que la oposición efectivamente ganó las elecciones en Venezuela. ¿Se pueden conjugar esos tres factores para que en los próximos meses tengamos un relevo en el poder? Es que yo creo que justamente lo que estamos viendo hoy que está ocurriendo en Venezuela es precisamente la consecuencia de todo lo que ha venido ocurriendo. Es decir, primero el régimen, el punto en el que está hoy Venezuela y en el que está esta presión externa, este uso, digamos, de la fuerza militar y todo esto que estamos viendo, no es otra cosa que una respuesta a lo que el propio régimen, la tiranía criminal venezolana ha hecho y ha llevado al país. Y hoy representa una amenaza para la seguridad de todo el hemisferio, pero además no solo representa una amenaza para la seguridad del hemisferio y para los Estados Unidos, representa una amenaza para la propia seguridad y existencia de los venezolanos que quieren un país libre y democrático. Entonces, obviamente aquí se han, digamos, engranado una serie de factores que han hecho de esto una gran oportunidad, pero donde nuestro foco está puesto en lo que tenemos que hacer nosotros como venezolanos, que es conducir este proceso, preparar internamente a los venezolanos y articular con la comunidad internacional las acciones para desmantelar un aparato criminal. Ya nosotros no podemos hablar solamente de una dictadura en términos convencionales, es peor que eso. Entonces hay que tratar al régimen como lo que es, una estructura criminal narcoterrorista enquistada en el poder. Ahora bien, este premio, yo no tengo la menor duda que viene a ser una aliciente, es un impulso, una dosis de energía a un país que siga luchando, que se sigue organizando, que sigue haciendo lo que tiene que hacer y que no se ha rendido en ningún momento, además, y hay que decirlo. Por lo tanto, yo creo que esto ha moralizado mucho a los venezolanos. Debo decir, por cierto, mientras hablamos, muchos venezolanos, amigos que están en Venezuela, me han escrito en privado, felices, emocionados, pero no lo pueden hacer público, no lo pueden publicar en sus redes porque el régimen puede ir contra ellos. Ese es el estado actual de lo que se ve en Venezuela. Hay una alegría contenida, pero es la misma alegría contenida que se transforma en energía de lucha y eso está pasando en Venezuela. Así que yo no tengo la menor duda de que hay una confluencia de factores, hay un liderazgo, hay estrategia y organización y estamos avanzando en ese propósito. Pedro, cuando Edmundo González ganó las elecciones, cuando se mostraron estas actas electorales, todos decíamos, ya no hay nada más que hacer. O sea, este es el momento en el que se cayó el régimen y no pasó allí. Por eso, pues también son muy válidas estos temores que expresaba hace algunos minutos Ronald Rodríguez de la Universidad del Rosario. ¿Cómo hacemos para que este Premio Nobel de Paz no se convierta a la larga en un simbolismo más, que se termine también diluyendo en el tiempo, que se pueda realmente capitalizar para que pase algo concreto? Bueno, es que lo que creo que estamos viendo que está pasando en el Caribe y todo lo que está ocurriendo alrededor de la región con respecto a Venezuela es suficiente motivo para creer que las cosas son hoy distintas y han avanzado en otra dirección precisamente porque ya no hay manera de exigir políticamente la demostración de algo que ya hemos demostrado hasta el cansancio y fue el propio régimen que cerró esa ruta y esa vía. Por lo tanto, desde luego nosotros estamos enfocados en asumir esto como lo que es, y lo decía hace unos minutos, estamos enfrentando una estructura criminal que hay que desmantelar. Nosotros haciendo nuestra parte como liderazgo en Venezuela, dentro de Venezuela y también con la comunidad internacional empleando todos sus mecanismos y en concreto, obviamente los Estados Unidos, quien hoy tiene el poder coercitivo fundamental, pero todos aquellos que se han sumado en ese sentido y a la par de eso avanzar. Yo creo que la legitimidad es incuestionable. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Lo hemos demostrado, están las actas y eso es suficiente garantía para poder avanzar y concretar ese resultado. Nosotros seguimos trabajando en eso, es nuestra determinación y yo no tengo la menor duda de que estamos en otro momento porque creo que ya nadie duda de la naturaleza criminal del régimen, cosa que para algo sirvió justamente el 28 de julio, además de darnos legitimidad el año pasado, justamente fue para que se cerrara ese capítulo en el cual le exigían al régimen algo que jamás iba a poder cumplir porque no es su naturaleza, que no es otra cosa que política, es criminal. Por lo tanto, eso es lo que estamos viendo hoy y ahí estamos enfocados, muy conscientes de que tenemos una gran oportunidad y hay que aprovecharla.
Y Pedro, finalmente, yo sé que usted tiene múltiples cosas que atender justo en este momento tan importante, donde hay un reconocimiento especial para la oposición venezolana, pero ¿cuál es el camino? Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Puede ser que este premio Nobel para María Corina sea también, digamos, una señal para esos militares quizás en Venezuela, sea una señal para Estados Unidos. ¿Cuál es el camino que se puede plantear de ahora en adelante para que muchos venezolanos que están diciendo, ok, puede pasar algo, pero ¿cómo puede pasar? Bueno, como dice María Corina, lo que va a pasar ya está pasando, y está pasando desde hace por lo menos 2 meses con todo lo que está ocurriendo, no solamente la presión y el cerco que está enfrentando el régimen desde afuera, sino los propios quiebres y fracturas internos que estamos viendo en muchas de las fuerzas represivas. Yo mismo soy un testimonio de lo que son esas fracturas dentro del sistema represivo, porque yo al final, estando en la segunda instalación más vigilada en Venezuela durante 14 meses de el que fui rehén, pude escapar con mis compañeros frente a sus ojos. Y eso demuestra que evidentemente hay fracturas. Por lo tanto, hay que estimularlas y hay que seguir avanzando en eso. El camino, digamos, se está trazando, lo estamos ejecutando. Es decir, hay una serie de acciones que pasan por asumir lo más importante, que es que estamos enfrentando una estructura criminal. Y por eso en los últimos 2 meses hemos estado viendo una serie de acciones dentro y fuera de Venezuela que son fundamentales en ese camino. Y el camino no es otro que lograr que al final el régimen se quiebre y pues procura la transición, y estamos trabajando en eso. Claro, Pedro, por supuesto el tema que nos convoca hoy es el Premio Nobel de María Corina, pero pues ya que usted lo toca, usted fue un preso político venezolano. ¿Qué fue ser eso? Explíquenos, háblenos un poquito de eso también para que nuestras audiencias que son aquí en Colombia, pero pues que alcanzan también a muchas regiones en Latinoamérica, entiendan cuál es ese monstruo con el que ustedes se están enfrentando. Bueno, yo creo que lo que nosotros vivimos, que no es distinto a lo que viven los 1.000 presos políticos que siguen hoy secuestrados en Venezuela, incluyendo además a los extranjeros, como mencionaba Ronald, que son también rehenes, porque en Venezuela hoy lo que aplica es una política de rehenes, es una política de diplomacia de rehenes que aplica terrorismo de Estado. Y que lo que nosotros vivimos en esa embajada no es distinto a lo que viven esos presos políticos. Es decir, nosotros, en nuestro caso, incluso usamos una embajada que está protegida por los convenios internacionales para convertirla en una prisión. Y evidentemente, bueno, nos sometieron a tenernos sin agua, sin electricidad. Durante los últimos 5 meses fue una situación realmente horrible. Pero al final la determinación de lucha y de salir adelante siempre es más poderoso cuando tienes una causa y una visión muy concreta, y así fue que logramos escaparnos. Y eso demuestra que hay debilidades en el régimen, y yo quiero insistir en eso, hay fracturas. Y no solamente en nuestro caso, ahí está ocurriendo en muchos casos. Entonces, yo creo que al final aquí la palabra clave es confianza, hay un liderazgo, hay estrategia, hay organización, y estamos avanzando en ese sentido, y no nos vamos a detener hasta lograr el objetivo. Pues ojalá que esas fracturas sean tan profundas hasta que se quiebre el régimen. Pedro, muchísimas gracias. Un feliz día, un reconocimiento para María Corina, si puede hablar con ella, un reconocimiento desde acá, desde Colombia, para ella y para toda la oposición venezolana. Así lo haré, muchas gracias. Marta Lucía, continúo con usted que pues también ha hablado y que habla permanentemente con María Corina. ¿Por qué es tan importante el simbolismo de María Corina como mujer en el mundo, como una mujer que representa la libertad y la democracia, como una especie de faro para la región? Pues realmente pienso que lo que ha demostrado María Corina es un liderazgo auténtico. Es una mujer con un carácter absolutamente indomable, se lo hemos visto permanentemente, pero al mismo tiempo es esa mujer que ha sabido recoger con un abrazo a todo el pueblo venezolano, mostrarle a todo el pueblo venezolano los valores de la solidaridad, del cuidado por la familia, recoger realmente ese anhelo de todo un pueblo por volver a ver la luz de la democracia y la libertad, de tal manera que muestra para las mujeres del mundo entero cómo es posible, a partir de esa naturaleza del cuidado, a partir de esa naturaleza de la protección que tenemos las mujeres, también desarrollar esa firmeza y ese carácter que nos permite llegar hasta el final sin importar los costos personales que se asuman. Y ahora que está tan de moda hablar mal de los políticos, maltratar a los políticos, decir que es que todos los políticos somos corruptos, perversos, miren ustedes lo que es la coherencia de abrazar una causa que ha sido una causa cívica, porque María Corina ha hecho política, pero no dentro de un partido, porque le cerraron todas esas puertas. Lo ha hecho realmente desde el civismo, desde estar convocando a la ciudadanía, y creo que eso es lo importante.
que mujeres y hombres que creemos realmente en el principio de la libertad, en el valor de la libertad y la democracia, no dejemos tirado en la mitad del camino todos los esfuerzos, porque hay que llegar hasta el final. María Corina va a llegar hasta el final, ese equipo maravilloso que tiene Miguel Otero, tanta gente que ha hecho además el sacrificio, que han perdido todo, que les han quitado todo, eso que pasó en el Diario Nacional, que uno dice, imposible que se metan con la prensa, se metieron y arrasaron con la libertad de prensa. Entonces, entender que cada cosa que sucede en el mundo tiene de alguna manera un referente en Venezuela, para que estemos alerta a que lo que les pasó a ellos no nos pase a otros, y a que estemos solidarios en que ellos puedan llegar hasta el final como corresponde, por el bien de ellos, por el bien de Venezuela, pero también por el bien de Colombia, por el bien de toda la región. Yo he dicho hace muchos años, sí, la causa de Colombia y Venezuela son dos caras de la misma moneda. Si no hay democracia en Venezuela, jamás habrá paz en Colombia, y necesitamos que Venezuela salga adelante como una democracia, porque eso va a depender también la democracia futura y la paz de Colombia. Pues Marta Lucía, usted me hace la introducción perfecta para nuestro siguiente invitado, y es Miguel Enrique Otero. Él es el presidente y director del diario El Nacional, esa voz de libertad que se mantiene para la prensa que ha sido profundamente censurada en Venezuela. Señor Miguel Enrique, muchísimas gracias por conectarse aquí ahora con la FM de RCN Radio. En medio de esto, que es un paso muy importante para volver a la libertad y a la democracia en Venezuela, muchos se preguntan qué es lo que hace falta, qué viene para que finalmente caiga el régimen de Nicolás Maduro. La estrategia que está detrás de esto, con María Corina, inclusive con lo que están haciendo los americanos, es una estrategia para fracturar la estructura de poder. No es una estrategia que implique una invasión a Venezuela, una nueva guerra, y por eso es tan importante este Premio Nobel de la Paz, porque la salida es una salida pacífica y democrática, y esa es la lucha que ha tenido María Corina durante tanto tiempo en Venezuela, y que estamos en una situación donde pareciera, o los indicios es que eso va a concluir en poco tiempo, porque realmente es un régimen que está totalmente aislado, que se está fracturando internamente, y que ya queda identificado ante el mundo entero, no como una dictadura normal y corriente, sino como una estructura que tiene una estructura amponil que tiene secuestrado un país, y además está calificada como terrorista, narcotraficante. Entonces, el punto al que estamos llegando es un punto en el cual el régimen está verdaderamente en unas condiciones deplorables para mantenerse. Este Premio Nobel de Paz, ¿cómo llega en medio de esas ventanas de diálogo que quizás se están medio abriendo otra vez entre Venezuela y Estados Unidos, o digamos de negociación, y en donde estaría como funcionando como intermediador Qatar? ¿Esto podría llegar, podría animar esos diálogos, por supuesto con una legitimidad que le llega a la oposición en medio de esta mesa? La palabra diálogo es una palabra que uno tiende a no usarla mucho, porque Maduro tuvo 12 encuentros de diálogo con distintos interlocutores, distintos países, distintos momentos, y lo que hacía siempre era que no cambiaba nada y ganaba tiempo. Entonces, esto no es un diálogo, esto es una realidad donde hay un país que se pronunció contra un régimen que está reconocido internacionalmente como terrorista y narcotraficante, y una línea que tiene el presidente Trump, que es una línea que va contra ese sistema corrupto y narcotraficante, etcétera, etcétera. Entonces, más bien el premio de la paz, el Premio Nobel de la Paz, lo que hace es ratificar que la política del presidente Trump era correcta, porque es una salida pacífica, a pesar de que está todo ese ejército ahí, pero la acción, digamos, bélica, o la acción violenta va contra unos narcotraficantes, no va contra un Estado, ni va contra un país, ni va contra un ejército. Sí, en esta misma línea quiero preguntarle a Ronald Rodríguez, que también nos está acompañando en este espacio, ¿cómo llega este Premio Nobel de Paz en medio de esas posibilidades de negociación? Nos dice el señor Otero, no se le puede llamar un diálogo, pero digamos de una negociación para una transición pacífica en Venezuela.
yo creo que son muy importantes para una negociación. Primero porque el premio lo otorga la Academia Noruega y es un mensaje claro de unas personas que conocen el caso venezolano, que han acompañado a Venezuela en diferentes momentos, incluso que reconocieron que tristemente fueron instrumentalizados por el régimen para hacer de las negociaciones un elemento dilatador y de permanencia en el Estado. Cuando uno ve la declaración que se dio el pasado viernes, pues es muy diciente que se diga que Venezuela es una dictadura y que el premio se le otorga a María Corina Machado para una transición justa y pacífica de la situación venezolana. Por eso yo creo que es un apalancador de lo que va a ser una negociación que va a llevar a los venezolanos a la democracia en el mejor de los escenarios. Eso es lo que deseamos en toda la región. También decía, es un mensaje para aquellos gobiernos que a partir de liderazgos populistas se decantan por los regímenes autoritarios en la región, donde la tentación está puesta en Argentina, en Ecuador, incluso en Colombia. Muchos países están en esa tentación del autoritarismo y creo que el mensaje es claro desde la Academia Noruega para América Latina. En América Latina lo que debe pugnar es esa dinámica democrática. Obviamente no es fácil. Recordemos que en el caso venezolano, los venezolanos en diferentes momentos instrumentalizaron. El propio Chávez en algún momento pretendió quedarse con el Nobel. Recordemos en 2007 el régimen en ese momento bajo la cabeza de Hugo Chávez ayudó en la liberación de unos secuestrados colombianos para tratar de acariciar el Nobel y era la aspiración de Hugo Chávez. También lo fue de Nicolás Maduro en la negociación de 2016 para la firma del acuerdo de paz con las FARC y hoy el mensaje de la academia es absolutamente claro. Es a los demócratas venezolanos, a los que han promovido una salida electoral, a los que han insistido en la búsqueda del retorno a la democracia, que se les otorga el Nobel, no al régimen de la Revolución Bolivariana que utilizó las herramientas de la democracia para llevar a Venezuela hacia una dictadura que ha hundido al país en una emergencia humanitaria compleja y prolongada. Sí, para todos nuestros invitados tengo una duda. Creo que este premio Nobel también se puede asociar a una especie de blindaje internacional para María Corina Machado, que ha tenido que vivir en unas condiciones de clandestinidad muy difíciles, porque no es lo mismo para el régimen venezolano decir nos vamos contra, sí, la líder de la oposición reconocida internacionalmente, nos vamos contra una premio Nobel de paz. Es también un blindaje internacional. María Corina Machado podría sentirse un poco más tranquila en su seguridad, sí, en su integridad, ahora con este reconocimiento internacional. Si quiere arranquemos por el señor Otero. Bueno, la verdad es que la convierten en alguien intocable, con este premio Nobel de la Paz. Ahora, como ese es un régimen que es capaz de cualquier cosa, tiene que cuidarse. Yo no sé si ya va a estar en posibilidad de ir a Oslo a recibir el premio, porque si va después no puede regresar a Venezuela, y si va no sé cómo puede salir del país. Estamos ante un régimen que tiene centenares de muertos, tiene decenas de miles de presos, que además le han violado sus derechos humanos, que los han agredido físicamente de una manera increíble, y todo lo que es el sistema judicial, el sistema penal contra los presos políticos es algo verdaderamente terrible. Entonces, a pesar de que este premio realmente eleva el hecho de que eleva a María Corina a una dimensión distinta a la que tenía antes. De todas maneras tiene que cuidarse ante las posibilidades de que el régimen haga algo, pero claro, sí, desde este punto de vista la convierte en alguien intocable. Claro, Marta Lucía, la misma pregunta para usted también, un poco a la luz de la visión de que es María Corina en las calles la que también despierta este fervor ciudadano que se ha ido silenciando también un poco a lo largo de los meses. O sea, ella en las calles no es lo mismo que ella enviando un mensaje, un video desde la clandestinidad. ¿Podría ya con esto, que pues la convierte en algo intocable, lo acaba de decir el señor Otero, salir para llamar nuevamente a una manifestación ciudadana? Yo lamentablemente creo que no, creo que este es un régimen criminal, como lo ha dicho repetidamente María Corina desde hace muchos años, de tal manera que ellos son capaces de cualquier cosa. Cuando hablamos las dos más temprano, yo te comentaba cómo María Corina realmente ha tenido que estar escondida, y cuando dijo Maduro hace cerca de 4 meses que se había ido para Colombia, realmente la preocupación era que aprovecharan esa oportunidad para quién sabe qué hacer. Si la encontraban, la desaparecían, porque
Ese es el talante de la gente que está con Maduro, desaparecer a la gente, y era terrible porque hubieran dicho, es que ella se fue para Colombia, de tal manera que creo que por ningún motivo se puede bajar la guardia, hay que extremar las precauciones, ella no es intocable por ser premio Nobel, esa gente sabe que tienen obviamente una presión cada vez mayor, pero ellos son capaces de cualquier cosa. Sí. Y yo coincido con Miguel Enrique, ojalá realmente de acá a diciembre ya veamos que se logró el objetivo de salir de esa dictadura, ojalá que se haga en una forma pacífica, en una forma la más tranquila posible, y ojalá que sea acá a diciembre. Si no es así, María Corina no va a poder ir a recibir ese premio Nobel, y ese será un simbolismo. Yo creo que ojalá podamos ver que ella lo reciba, porque esa va a ser sin duda la mejor muestra de que volvió la libertad y la democracia de Venezuela. María Corina no puede exponerse a salir a escondidas porque sabe que nunca volvería a entrar a Venezuela mientras estén estos criminales ocupando el Palacio Miraflores. Y entonces la pregunta para Ronald es, ¿cómo hacemos si es que María Corina aún así no puede volver a salir a las calles para despertar el fervor ciudadano? Porque por supuesto esto es un espaldarazo para la oposición como una organización política que en todo caso le ha tocado operar desde el exterior, desde el exilio, pero ¿cómo hacemos para que la gente en Venezuela se vuelva a animar y haya más que una presión internacional, más que una presión diplomática, más que una presión incluso desde la misma academia, pues una presión ciudadana? Ronald. Maritza, yo creo que la recepción del premio puede llegar a convertirse incluso en un episodio para detonar la negociación en Venezuela y para detonar una transición. Para el régimen, en efecto, es un régimen violador de derechos humanos y muy seguramente se sentirá tentado a detener a María Corina Machado, pero el solo hecho de que ella trate de salir de Venezuela a ir a la premiación ya se convierte en un espacio político que sería bastante interesante de cómo se administra, cómo se maneja para generar nuevamente ese fervor. Recordemos que María Corina rompió muchos de los símbolos del chavismo. El chavismo, que había logrado consagrar la figura de Hugo Chávez como una figura central, incluso con dinámicas hasta religiosas, María Corina rompió eso. Una de las cosas que ocurrió en 2024 es que se destruyeron estatuas de Hugo Chávez, que los venezolanos utilizaron la interpretación y la dinámica de la fe mariana, los rosarios que se ponía María Corina como un símbolo que transformó políticamente la situación en Venezuela, que si bien el régimen hoy se mantiene en el poder, ya no lo hace por legitimidad, ya no lo hace por apoyo popular, ya no lo hace porque la gente crea en la revolución bolivariana, sino a partir del ejercicio exacerbado del aparato, de la fuerza, de la coerción. Y creo que María Corina, que siempre ha sabido manejar muy bien los símbolos, podría convertir la dinámica del premio en un elemento más para ese reconstruir democracia en Venezuela como una expresión política. Lamentablemente yo no creo que los cambios se den tan rápido, pero creo que ese episodio puede llegar a ser un episodio interesante. Lo vimos con la posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero. Fue una posesión bastante deslucida, con unas dinámicas que demostraron la fragilidad del régimen. El régimen ya no tiene el fervor popular y creo que este episodio va a ser un episodio interesante en lo que ha sido la lucha de los venezolanos por el retorno a la democracia. Perdóname una cosita, si me Claro, dejaras volver un poquito, porque cuando tú me preguntabas también si se ha perdido el fervor y que cómo hace para volver a despertar ese fervor estoy segura que está intacto en el pueblo venezolano. Lo que pasa es que, como también dijo Pedro Uruchurtu, allá hay una estrategia clara y lo que no hay es que desgastar al pueblo venezolano innecesariamente y sobre todo correr los menores riesgos posibles, porque sabemos que cada salida ha costado vidas, ha costado nuevos presos políticos en las peores condiciones y con la arbitrariedad, de tal manera que yo estoy segura, si María Corina hiciera una llamada hoy, el pueblo venezolano todo va a salir, porque sí existe ese mismo fervor, aunque la líder no está en las calles. Es que el liderazgo de María Corina es tan fuerte porque es un liderazgo moral, desde la coherencia, desde la fuerza, desde el sacrificio, y por eso ha sido tan importante que se mantuvo en Venezuela cuando mucha gente pensaba que lo mejor para ella era también estar afuera. Ese eje de tener a Edmundo González afuera haciendo toda la explicación y María Corina firme adentro ha sido fundamental para mantener la fuerza y el fervor de los venezolanos, que de ninguna manera ha decaído.
Y por eso es que se le hace este reconocimiento desde la Academia del Nobel de Paz. Vamos a dejar para nuestro bloque final una pregunta para nuestros tres invitados, y es si este, que es un poco lo que engloba todo el sentido de este programa, si este es el principio del fin de la oscuridad en Venezuela, si es esa llavecita que hacía falta para que se cayera el régimen de Nicolás Maduro. Ya volvemos, quédense con nosotros. Aquí y ahora. Estamos frente a un hecho internacional muy importante, no solamente para Venezuela, sino para el mundo entero. El reconocimiento de María Corina Machado como nueva Premio Nobel de Paz en 2025. Reconocen su carácter, su trabajo por la democracia, por liberar al pueblo venezolano, que tanto le pega eso también a Colombia. Lo hemos analizado a lo largo de este programa. Pero tengo muy pocos minutos para una reflexión final de cada uno de nuestros invitados. Nos acompañan a esta hora una voz desde el exilio, de la oposición, de la libertad en Venezuela, el señor Miguel Enrique Otero, él es el presidente del Nacional. Señor Otero, esta reflexión final, la pregunta que muchos están haciendo en este momento, ¿va a ser el principio del fin del régimen, de estos días de oscuridad para Venezuela? Bueno, el principio del fin fue las elecciones. En esas elecciones que Maduro no le quedó sino hacer aquella cosa tan terrible que dar un resultado inconsistente y robarse esas elecciones, ahí empezó el fin. Y esas elecciones demostraron además que la población casi totalmente está contra Maduro, porque no es solamente el 70-30, sino que hay 8 millones de venezolanos que están en el exterior que no votaron, más lo que ellos hicieron para que la gente votara distinto. En fin, eso es 90 o 95-5. Y ese fue el principio del fin. Desde ahí han venido todos los apoyos internacionales, la posición de los Estados Unidos, y este es un broche de oro. Esto del Premio Nobel de la Paz es como el broche de oro en este proceso que se está dando, porque además se da en el momento más oportuno, que es ese reconocimiento gigantesco a María Corina por la fuerza que tiene en un proceso de solución pacífico, que además es electoral, que además no tiene nada que ver con una confrontación de otra índole. Sí, Marta Lucía. Yo creo que Sí. coincido con Miguel, Maritza. Creo que el primer día empezó el 28 de julio del año pasado, el principio del fin empezó el 28 de julio. Yo diría que, haciendo un símil, esto es como ya está a punto del desembarco en Normandía. Creo que todo está listo porque todos los aliados están absolutamente claros de que no hay ninguna opción distinta que continuar la presión sobre el régimen para que finalmente se dé ese momento feliz de la victoria sobre la dictadura criminal que hay en Venezuela. Creo que estamos cerca y estamos realmente hoy por hoy recogiendo tal vez el producto de mucho esfuerzo de María Corina y de todo su grupo, de todos los venezolanos, que inclusive muchas veces no lo entendió suficientemente la comunidad internacional, y por eso es tan importante, insisto, si esto se da en Noruega, que fueron los garantes y los líderes, muchas veces, de esas negociaciones, el hecho de que Noruega mismo hoy esté consciente de que se burlaron de ellos y de todos, le da también un valor superior a todos estos aliados que se reúnen para presionar la salida de Maduro del poder. Marta Lucía, usted quizás es de esas optimistas que cree que todo va a terminar desencadenándose en diciembre o antes de diciembre, y que María Corina, como nos lo decía Pedro Ruchurtú, muy posiblemente pueda estar allí reclamando ella presencialmente este Premio Nobel de Paz. Una cosa es pensar con el deseo. Yo confieso que muchas veces he pensado con el deseo. Lo hice cuando Guaidó, lo hice por supuesto cuando el 28 de julio que íbamos allá acompañarla a ella y a los venezolanos en la elección. No quisiera en este momento tener una palabra de desánimo, pero creo que hay que ir realmente con paso firme. Hoy, más que apostarle a cuántos días o cuántas horas hacen falta, lo que hay es apostarle por hacerle cada vez más costoso a Maduro tratar de permanecer en el poder, y ese costo yo creo que tiene que hacerlo, tomar en cuenta que si no sale él, pues van a sacarlo de Miraflores, el propio pueblo venezolano. No sé cuándo será, pero tengo confianza en que va a ser pronto. No son días, no son de pronto 2 semanas, pero ojalá, creo que sí puede ser antes de diciembre.
porque no parece que sea tan costoso, por ejemplo, a la luz del gobierno colombiano y del apoyo que le ha dado el presidente Gustavo Petro al régimen de Nicolás Maduro. Sé que se me está acabando el tiempo, la pregunta que tenía que plantearle también a usted. Pues porque creo que para el gobierno de Gustavo Petro, que hizo la apuesta abierta, transparente, apostar solamente por Maduro, pues obviamente es dificilísimo hoy echarse para atrás. Creo que el gran damnificado de este premio Nobel es Gustavo Petro, al igual que ayer el gran perdedor del acuerdo que se logró entre el presidente Trump y Hamas para que se acabe esa guerra en el Medio Oriente. El gran perdedor fue Gustavo Petro. Entonces, pues sí creo que para el gobierno de Colombia, el gobierno actual, que es una vergüenza para nosotros, pues va a ser imposible reconocer ni el Nobel de María Corina, ni mucho menos, obviamente, hacer ningún tipo de presión en el gobierno venezolano, o no el gobierno, en la dictadura venezolana, pues porque se dé esa salida pacífica. Yo creo que Colombia también va a tener acá situaciones muy difíciles durante los próximos meses, y ustedes saben que nuestra apuesta en este momento está porque haya una elección pacífica, Dios quiera que la tengamos, para que también allí en democracia se derrote lo que ha sido este sistema populista destructivo que ha tenido que sufrir Colombia durante los últimos 3 años. Claro, y finalmente para Ronald, más que una reflexión, por supuesto, pues desde el observatorio que él lidera un análisis de lo que significa esto para Venezuela, pero sobre todo para la región. Usted mencionaba hace algunos minutos esos regímenes que se están enquistando también, esos otros que se están enquistando aquí en Latinoamérica, pero además el mensaje que le llega a Colombia en medio de la coyuntura. Ronald. En efecto, Maritza, yo creo que retomando las palabras de la ex vicepresidenta de Colombia, y los candidatos a la presidencia de Colombia tienen que prepararse para los diferentes escenarios que se va a enfrentar con la relación con Venezuela. Lamentablemente, el presidente Petro perdió una oportunidad de una relación equilibrada con Venezuela y hoy se decanta por las simpatías políticas que tiene con el régimen de Nicolás Maduro. Colombia tiene que mantener una relación con el Estado venezolano porque tiene la responsabilidad de proteger a los colombianos que están en territorio venezolano, y nuevamente hago el llamado. Tristemente, nuestra Cancillería y nuestro presidente no han sido capaces de proteger a los colombianos que están hoy detenidos arbitrariamente en Venezuela, y tiene la responsabilidad de proteger a los más de 2.826.000 venezolanos que han hecho de nuestro país su hogar. Eso implica estar listo para eso, para una transición en Venezuela, para tener que lidiar en algunos meses con la dinámica de mantener la dictadura en Venezuela, de esa lógica de dictadura que tiene el poder efectivo en Venezuela, pero también estar listo para el proceso de transición y apoyar a Venezuela en esa transición. Una transición que, como lo decía, no va a ser fácil, sobre todo porque grupos como el ELN han crecido exponencialmente en territorio venezolano y van a sabotear cualquier tipo de proceso en dirección a la democracia. Tristemente, el régimen venezolano permitió la pérdida del monopolio de la fuerza, la pérdida del control territorial, y eso hace que la transición a la democracia en Venezuela sea uno de los grandes retos de la región, pero particularmente para Colombia. Claro, Ronald, usted menciona ahí un tema muy importante. Esto es trascendental para Colombia, no solamente porque Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, sino porque además allí en Venezuela están las grandes estructuras del ELN, pero también de la Segunda Marquetalia, es decir, de las disidencias. Por eso lo que pasa en Venezuela sí le implica directamente a Colombia, sobre todo en su conflicto armado interno. Quiero agradecerle a todos nuestros invitados, a Ronald Rodríguez de la Universidad del Rosario, a Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidente de Colombia, y también al señor Miguel Enrique Otero del diario El Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí ahora en la FM para analizar, para debatir, para entender, para saber qué es lo que puede pasar en los próximos días o meses con Venezuela. Esperamos que más pronto que tarde allí vuelva la libertad y la democracia. Yo quiero cerrar con algunas palabras que escribí hace cerca de un año con una columna que le escribí a María Corina Machado cuando estaba en medio de su lucha allí en Venezuela por las elecciones. María Corina, que es la obstinada, la rebelde, la indomable, la que aguanta la persecución y el asedio, la que convoca, la que comanda, la que sacó 6 millones de votos sin siquiera aparecer en el tarjetón. María Corina, la valiente. María Corina, la que se ganó el Premio Nobel de Paz. Ella, la que con humildad, con nobleza, está sacando adelante al país, está tratando de cambiar la página y de pasar la página gris, oscura que está viviendo Venezuela. Así cerramos este programa, con el corazón y la razón puestos en la resistencia democrática
mediática que ha significado esta mujer, María Corina, que hoy es símbolo de una esperanza, que sigue vivo en medio de presiones, de asedio, de hostigamientos, de amenazas. Gracias a nuestros invitados, pero sobre todo, muchas gracias a ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan. Recuerden que desde el lunes analizamos, debatimos, informamos. Sigan atentos porque la agenda de la semana empieza aquí y ahora.